hablaremos sobre el caso Codelco. Este caso es, en resumen, un capítulo negro de la historia de esta empresa estatal y que, en palabras sencillas, es la pérdida de millones de dólares por malas decisiones de inversión. Sin duda, el revuelo nace precisamente por su calidad estatal y porque además representaba y aún representa un porcentaje importante en los ingresos fiscales de Chile. El texto hace la analogía con el Titanic, que era un gigante imposible de hundirse aparentemente, pero afortunadamente en este caso su final no fue trágico, sino que el barco logró mantenerse a flote, producto de buenas decisiones. ¿De quién? De un buen líder, que logró armar este rompecabezas que había sido desarmado por subalternos que habían provocado este desarme. Una nefasta administración sin supervisión, sin un control interno y exceso de confianza en ejecutivo, como por ejemplo Juan Pablo Dávila, que le permitió hacer y deshacer dentro de, en este caso, de las divisiones. Recordemos que todo comienza con este fraude al fisco chileno, más conocido como el Davilazo, que en resumen fueron negociaciones que él realizó con la bolsa en Londres, beneficiándolos a ellos y obviamente a Dávila con coimas. Pero esto solo era la muestra de la falta de control interno de la empresa, en donde había una separación de los directivos con los operadores, con los trabajadores, quienes tomaban decisiones, creando oportunidades de fraude. Poco a poco, dentro del texto del señor Villarsú, él va mostrando las acciones de diferentes colaboradores que podían llevar a la quiebra a Codelco. Pero aparece él, el líder, que debe negociar y asumir una seguidilla de fraudes. Afortunadamente, este líder logra unir a la empresa estatal entre los directivos con los trabajadores, quienes creían que Villarsú solo llegaba a privatizar la compañía. Acción que con el pasar del tiempo demostró que la cooperación era importante e introdujo esta palabra en cada cabeza de cada colaborador, y fue así que en conjunto logran volver a ser la empresa considerada el sueldo de Chile. Una serie de buenas acciones y decisiones ejecutivas y administrativas logran cambiar el rumbo de la empresa, recuperar las inversiones y dineros perdidos e incluso a duplicar el valor de la misma. Muchas gracias, María Cristina. Hola, profesor. Para hablarle un poco sobre lo que viene siendo la estructura de Codelco con relación a su proceso evolutivo en este desarrollo del caso, precisamente, cabe destacar una cosa, que sabiendo que cada empresa tiene un ciclo de vida, ¿verdad? Lo que se llama ciclo de vida empresarial, comprende del inicio, crecimiento, madurez y declive. En este caso, la empresa estaba en un proceso apuntando al declive porque ya no podía sustentarse, a nivel productivo, a nivel económico. Y por supuesto que había detrás de ella una presión inmensa por el tema de las relaciones públicas, considerando que estamos hablando de una empresa que tenía bastante reputación para la época. Hoy en día lo sigue teniendo, pero ambientándonos a la época en la que se desarrolló todo esto, tenía mayor poder su participación en el mercado, tanto chileno como en el extranjero, por tratarse del cobre, ¿verdad? Entonces, dicho eso, a modo de enumerar las variantes que acá influyeron para que una empresa como esta tomara acción y cambiara su enfoque, su fuera una empresa más moderna, bajar los costos, aumentar la productividad, tuvieron que ser más transparentes en el desarrollo, digamos, esencial, y para eso fue vital y de mucha importancia el liderazgo de Juan Villarsú, ya que como CEO impulsó un liderazgo transformacional, cambiando, digamos, la estructura desde el control interno, la cadena de valor, la percepción de cómo los trabajadores veían la empresa y cómo se veían a sí mismos. Esto fue un proceso bastante interesante en medio de un mar de tanta incertidumbre,
ya que el mercado se estaba volviendo más competitivo, considerando que es una empresa estatal, era como más difícil hacer este tipo de cambios desde una óptica ya de innovación, entendiendo que las empresas tienen que ser evolutivas en el proceso, cambiar en torno a las nuevas generaciones, a los nuevos procesos tecnológicos, el mismo fenómeno de la globalización. Entonces, en el caso de Codelco, hubo también un proceso interesante porque se pudo ver cómo se recicló de alguna manera el mismo personal. Hubo también, por supuesto, rotación de altos mandos ejecutivos, pero más allá de eso, hubo una concientización en cuanto a lo que viene siendo la empresa en sí, incluso en la negociación colectiva con los mismos empleados. Hubo una sinergia comunicacional, hubo un buen desempeño, y así es cierto, bueno, reestructurar lo que viene siendo el proceso interno de Codelco para que precisamente se bajaran los costos, aumentara la productividad, se mantuviera de su etapa de madurez que iba en declive, a ahora ser una empresa nuevamente competitiva, sólida, con una visión nueva, con menos fuerza de trabajo, pero eficaz, eficiente y rentable. Bien, como ya explicaba Cristina y Ernesto, estamos frente a un caso emblemático de una empresa estatal, fiscal, chilena, Codelco, que estuvo en una gran crisis y que tampoco podía darse el lujo de tirarse a quiebra por su importancia a nivel fiscal, obviamente, y que afortunadamente toma un rumbo positivo, logrando solucionar y de hecho incluso mejorar qué es lo que en la situación en que se encontraba, incluso antes de la crisis. Ya, nosotros queremos rescatar dos cosas que estimamos son las más importantes en este caso, como a modo de resumen, y tratando de rescatar, y sin entrar en más detalles tampoco porque ya lo vimos y lo explicamos también en el texto enviado. Creemos que lo más importante es el liderazgo. ¿Ya? En el liderazgo ya es tan importante las habilidades blandas como las habilidades duras. Juan Villarzú, cuando toma el mando de Codelco en medio de la crisis, en realidad demuestra ambas, habilidades duras, es decir, con decisiones comerciales y ejecutivas súper certeras, ¿ya? Pero lo más importante también y paralelo es que con sus habilidades blandas logra credibilidad, logra transparentar qué es lo que estaba ocurriendo, logra que los trabajadores en todas sus planas, jefaturas, supervisores, trabajadores, entiendan que estaban en una crisis y que a pesar de que se reducen drásticamente los costos, que además se desvincula alrededor del 30% de los trabajadores, los hace partícipes de la responsabilidad de aumentar la productividad para mejorar y recuperar lo que había ocurrido, en realidad la pérdida millonaria, ¿cierto? En que había incurrido la empresa. ¿Ya? Entonces el liderazgo creemos, súper importante en este caso. Y lo segundo es que la crisis financiera, la crisis en que se había sometido Codelco, probablemente es lo mejor que le pudo haber ocurrido. Si no hubiese sido por esta crisis, hubiese seguido el rumbo que tenía, que su única preocupación era la producción por volumen, sin importar la calidad o sin importar los costos. Producían a volumen, ya era su objetivo. ¿Ya? Por tanto, conclusión de este caso, y de hecho más que para este caso es para la vida nuestra, la vida laboral, la vida personal, la vida familiar, habilidades blandas en el liderazgo, ¿ya? Súper importante, ¿ya? Y lo segundo es que las crisis son oportunidades, ¿ya? El mensaje final es eso, cuando salimos de la zona de confort estamos en una crisis y tenemos que tomar decisiones, medidas drásticas para poder solucionarla.